Vamos a leer capítulo 8 con Biblia, cuaderno, lápiz y corazones dispuestos. Dios, ayúdenos a seguir entendiendo su palabra. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. En el capítulo 7 miramos quién es Jesús y cómo su persona, cómo Él llena todos los credenciales de ser un mejor sumo sacerdote que otros sacerdotes y sumos sacerdotes de otro linaje, la tradición de los hebreos. Ahora vamos a mirar como que califica como el mejor sumo sacerdote. Vamos a mirar lo que hace y cómo su oficio, su trabajo, su función como sumo sacerdote es superior a la función de los sumos sacerdotes. Primero vamos a hablar en este capítulo de Jesús mismo y lo que hace y cómo su pacto, su convenio con nosotros es mejor, y luego lo vamos a comparar en otro capítulo venidero con el que viven y conocen ya los judíos. Entonces vamos a ver primero a Jesús y lo vemos aquí. ¿Qué hace Jesús como sumo sacerdote? Porque ahí dice el versículo 1, este es el punto principal de lo que venimos diciendo. Ya sabemos que Jesús es el mejor sumo sacerdote, mejor que todos los otros. Y aquí en el versículo 2 dice, es ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, si el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo del tabernáculo para hacer sacrificios a favor de los hombres, Jesús, como el sumo sacerdote por encima de todos, entra en el santuario que levantó el Señor, el real, la presencia real de Dios, no la sombra, no el edificio en sí que había aquí en la tierra. Mira, versículo 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso es el trabajo, la función de un sumo sacerdote. Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si un sumo sacerdote va a ofrecer cosas, tiene que tener algo para ofrecer. Así que Jesús, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería un sacerdote, habiendo aún sacerdotes para que presenten las ofrendas según la ley. Si Jesús iba a ser según el sacerdocio existente sobre la tierra de los levitas, pues ya habían levitas, ya estaban ofreciendo sacrificios. No se necesitaría Jesús para hacer sacrificios en el tabernáculo, en el templo físico en Jerusalén, y los ritos y las tradiciones a las cuales iban a querer volver estos cristianos judíos. Versículo 5, estos sirven en lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando él iba a hacer el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte. Tenemos muy claro que lo que Dios dice y lo que Dios hace en el pueblo judío con el rito era para mostrar como una sombra, como una idea para explicar lo que iba a venir, que es real. Lo físico es hecho de lo espiritual, es más real lo espiritual que lo físico. Si lo podemos entender, podemos realmente vivir en Dios, por medio de Dios y para Dios. Es lo que dice aquí. Dice en el versículo 5, mira, las cosas, las figuras y sombras de cosas celestiales es donde ellos sirven. Son figuras y sombras. Se le dijo a Moisés, versículo 5, lo que usted ve, haga algo acá que representa lo que estás viendo en el cielo. Lo que se te ha mostrado en el monte, ponga una representación para ver si entienden. Versículo 6,
Ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, ese es de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces ya estamos viendo a Jesús mediando sobre otra ley distinta a la ley de Moisés. Es un mejor ministerio el de Jesús, tanto que es un mejor convenio, es un mejor pacto. Y es mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Lo mismo que lo que decía el capítulo anterior. El sacerdocio levita no era suficiente. Jesús vino suficiente. Jesús vino para siempre eterno, para interceder, y es capaz de hacer todo lo que dijo que iba a hacer siempre, para perfeccionar para siempre para nosotros, porque es un mejor pacto, porque es un mejor convenio. Y antes de mirar el viejo pacto, vamos a mirar aquí el nuevo pacto. Mírelo, aquí está. Versículo 8. Este es el pacto que no tiene defecto. Reprendiéndoles, les dice, estamos citando el Antiguo Testamento, reprendiéndoles porque ellos no lo entendían, reprendiéndoles porque ellos no le estaban haciendo caso, reprendiéndoles porque estaban divagando en sus cosas, como vimos en el capítulo 3 y 4. He aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hay un Israel físico y hay un Israel espiritual. Nosotros somos los hijos de Abraham según la fe. Entonces esto es para nosotros. Esto es para los judíos cristianos aquí. Esto es mejor. Y no es un pacto como que el que hice con sus padres, versículo 9, hablándole Dios a los israelitas. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El primer pacto no funcionó porque ellos no permanecieron en el pacto. Un pacto es un convenio entre dos partes. Funciona si las dos partes cumplen. No funcionó el primer pacto por la debilidad de los sacerdotes, por la debilidad de los hombres, porque no permanecieron en mi pacto, dice el versículo 9. Entonces me desentendí, no entraron en mi reposo, como dijo en el capítulo 4. Por lo cual, porque el primer pacto no era suficiente. Era perfecto la ley, pero la parte que no funcionaba era la fuerza del hombre para vivirlo. No tenía la fuerza de Dios en sí mismo para cumplir el pacto. Y Dios lo sabía. Nos convenía el mejor sumo sacerdote, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el convenio después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes sobre la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Dios dice, si la debilidad fue el hombre que Él lo sabía, entonces vengan a mí, acérquense por medio de Jesús y yo voy a darles la fuerza para entender, para creer, para decidir. Va a ser mi presencia en y a través de ustedes. Voy a hacerlo yo. Y versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. No van a haber unos más cerca de Dios y otros más lejos de Dios. Todos van a ser hijos de Dios, porque versículo 11, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Es tan espectacular el derecho de hijo que viene con el que nace de Jesús en este nuevo pacto. Jesús el primero, pero nosotros entrando a la presencia de Dios, naciendo de nuevo por el poder
En el capítulo anterior nos hablaba de un poder, de una vida destructible en Jesús, que Él ayuda a que nosotros nazcamos y nos convirtamos en sus hijos, y desde el menor hasta el mayor podemos conocer a Dios. Versículo 12. Porque yo seré propicio a sus injusticias. Propicio es sustituto, es salvación, es sacrificio. Yo voy a solucionar sus injusticias, dijo el nuevo pacto. Y yo, dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados ni iniquidades. La brecha siempre entre el judío y Dios ha sido un sacerdote. Ha sido el pecado, porque peca y peca y peca. Entonces hay que seguir presentando sacrificios y sacrificios y sacrificios por medio de sacerdotes que también son ineficientes porque son débiles y tienen que presentar sacrificios ellos por ellos mismos y por otros. Pero Dios, con el nuevo pacto, no va a requerir repetir y repetir y repetir sacrificios. Un solo sacrificio es suficiente para que Dios no se acuerde más de los pecados y las iniquidades, y allí entra el poder, porque el perdón de Dios limpia su corazón, limpia mi corazón y nos capacita para vivir libres de pecado, libres del temor de la muerte. Todo lo que viene diciendo el autor de Hebreos hasta ahora. Versículo 13, al decir nuevo pacto, es porque ha dado por viejo al primero. Deje de confiar en sus propias fuerzas, deje de confiar en sus propias tradiciones, deje de ser torpe para entender, empiece a madurar, por favor, judíos, cristianos, les dice aquí. Este es un nuevo pacto, porque el primero es ya viejo, ese ya pasó, ese ya no se necesita. Lo que se da por viejo y se envejece es próximo a desaparecer.